Este episodio es patrocinado por mi curso Ni una dieta más. Un curso a tu ritmo que te acompaña en el proceso de dejar las dietas para siempre y que así puedas enfocarte en diseñar una vida más plena, auténtica y trascendente. Puedes conocer cómo inscribirte en acuerpada.com/podcast. Es acuerpada.com/podcast. Estás escuchando No Necesitas Adelgazar, un podcast contracorriente que cree en la inclusión radical, en las historias poderosas y en lo transformador que puede ser encontrar tu lugar en el mundo. Soy Ana Pau Molina, soy psicóloga y puede ser que me conozcas también como Acuerpada. En este podcast escucharás historias de personas que están retando a la cultura de dietas, a la gordofobia y a la violencia estética. Espero que te sirvan como recordatorio de que puedes vivir una vida plena, auténtica y trascendente sin perder un solo gramo de peso. Hermanes, ya me dijeron algunos que les gusta este saludo de hermanes, así que bueno, lo continuaremos. Hoy les traigo a una persona muy especial a este episodio. Tengo conmigo a Brenda Mato. Brenda es modelo de tallas grandes, activista por la diversidad corporal, que es parte del colectivo de gordes activistas de Argentina, y es impulsora de la ley de talles y estudiante de sociología de la Universidad de Buenos Aires. Nos escucharán hablar mucho sobre esta famosa ley de talles. No se preocupen, lo vamos a explicar perfectamente en el episodio, pero verán que este episodio con Brenda es una forma muy linda de inspirar al activismo fuera de las redes, fuera del internet, y que espero que inspire mucho del activismo que puedas hacer tú, donde sea que nos estés escuchando o viendo. Y bueno, sin más, les dejo mi conversación con Brenda Mato. Hermanes, estoy aquí con la fabulosísima Brenda Mato desde Argentina. Bienvenida, Brenda, a No Necesitas Adelgazar. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Qué lindo poder estar compartiendo este espacio y sobre todo que me parece súper importante no hablar de estas cosas que parece que son cosas que nos atraviesan individualmente, pero mira, estamos en tan lejos en kilómetros y aún así tenemos un montón de temas en común para hablar, así que me parece maravilloso, ¿no? Poder estar también desglosando todo esto y darnos cuenta, ¿no? Que la lucha es colectiva y es colectiva desde todos los ámbitos, ¿no? También atravesándonos así desde nuestras culturas y nuestros países, me parece que es maravilloso poder compartirlo también así. Me encanta y justo fíjate que entrevisté recientemente a Beltrán para el podcast, también ya salió su episodio y yo le decía como que siento que Argentina es un gran centro de activismo gorde, ¿no? Que hay muchas personas importantes para el activismo gordo, sobre todo académicas y como muchas cosas, ¿no? Y lo veo en cosas que ya platicaremos más adelante, que quiero que me platiques sobre el proyecto de la ley de detalles y todas estas cosas, ¿no? Más adelante en la entrevista nos platicarás, pero primero me gustaría que la gente te conozca a ti, a Brenda, más allá del activista, sino como que nos platiques un poco cuál fue tu proceso, si siempre estuviste muy segura que tu cuerpo era el adecuado o si, o como cuál fue el proceso, en qué momento encontraste el activismo. Platícanos un poco. Bueno, la realidad es que o sea, mi activismo nace como respuesta a mi propia historia. La realidad es que siempre fui una persona que tuvo muchas preguntas y muy pocas respuestas, y cuando encontré el activismo me di cuenta que tenía más preguntas aún y sigo teniendo muy pocas respuestas, pero por lo menos siento que eh, me he sacado de encima el peso que más me pesaba, que no era lo que yo tengo, sino lo que la sociedad ponía sobre mí, ¿no? Lo que la sociedad esperaba todo el tiempo de mí. Y la realidad es eso, ¿no? Siempre fui una persona gorda, toda mi vida lo fui, y, y vivir como con esa sensación de que tenía que hacer todo lo posible para no ser quien era. Y todo el tiempo desde afuera sentía eso, ¿no? Como que todas las cosas que me gustaban no estaban pensadas por una corporalidad como la mía. Yo cuento siempre que me gusta bailar desde muy chica, me gusta mucho la danza y todo lo que tiene que ver con eso, y siempre lo hice desde el amor, y siempre fue lo que a mí me gustó mucho expresar con mi cuerpo, pero a la vez era ese lugar que más amaba y que más me hacía disfrutar, también era el lugar en el que más sufría, ¿no? Es como esta contradicción. Entonces para mí también era muy difícil atravesar esos espacios de decir, bueno, pero esto yo lo hago para disfrutar, porque me gusta expresarme y lo que a mí me hace feliz, pero a la vez también es lo que
me hace muy infeliz. Y lo que me terminó pasando es eso, ¿no? De que muchas de las cosas que a mí me gustaban y que yo quería hacer no las hacía porque no me sentía capaz de hacerlas o porque sentía que no pertenecía a esos espacios y yo siempre terminaba en segundo lugar, por así decirlo, ¿no? Entonces, siempre yo me posponía, mi vida la posponía, todo lo que yo quería hacer lo posponía porque al final nunca de las cosas que yo quería hacer nunca eran para mí. Siempre lo que tenía que pensar era en mi cuerpo y en modificarlo y en hacer cosas distintas porque mi vida nunca empezaba, porque hasta que yo no llegara a donde tenía que llegar, al cuerpo que supuestamente tendría que tener, no podía hacer otra cosa. Entonces, yo sufrí mucho con eso, sobre todo en mi adolescencia, ¿no? Creyendo que no me merecía nada. eh, y tengo muy marcado esta cuestión, ¿no? Este mensaje que muchas veces nos han dicho, ¿no? Que así gorda nadie te va a querer. Y en esa cuestión del querer también entra el merecerse un montón de otras cosas, ¿no? Porque si ni siquiera me merezco que me quieran, ¿cómo me voy a merecer trabajar de lo que me gusta? ¿Cómo me voy a merecer hacer otras cosas, otras actividades? ¿Cómo me voy a merecer disfrutar? ¿Cómo me voy a merecer algo siquiera, ¿no? Porque ni siquiera me merezco que me quieran, porque así como soy, no me merezco ni eso. Entonces, para mí, haber crecido con todas esas ideas, obviamente, que me llevó a, básicamente a un punto de mi vida que fue como, ok, o sigo viviendo con lo que tengo, con lo que soy, y trato de, bueno, este es mi lienzo en blanco, y empiezo a construir desde lo que tengo acá, porque no va a cambiar nada de todo esto, y esto es lo que yo tengo hoy, y no tengo por qué cambiarlo tampoco, y empezar a construir de eso, o no vivir. Entonces es como, bueno, yo quiero vivir, yo quiero tener una vida plena, yo quiero hacer cosas, yo me merezco hacer cosas. Y es cuando para mí fue el clic más grande y que me empecé a encontrar también con otras personas que hacían cosas teniendo el cuerpo que tenían. O sea, que existían otras realidades, ¿no? Y que existían otras posibilidades de vivir y que no eran las que me habían dicho a mí o las que yo había aprendido. Entonces, para mí el encontrarme con otras personas que estaban haciendo cosas que a mí me gustaban y que yo quería hacer con una corporalidad parecida a la mía, para mí fue como un cambio de cabeza enorme en el decir como mi vida ya había empezado y yo la estaba dejando, o sea, me estaban haciendo dejarla pasar, haciéndome creer que no me merecía nada de todas las cosas que quería hacer. Y cuando yo dije, basta, me voy a hacer cargo de mi vida, me voy a hacer cargo de las cosas que yo quiero hacer, y no importa si no es el cuerpo que debería tener, no importa si no es la forma en la que debería ser, y no importa si no es la mejor forma de hacerlo, lo voy a hacer igual porque es lo que yo disfruto y me voy a poner yo en primer lugar por primera vez en mi vida. Y a partir de ahí empezaron a cambiar todas las cosas. Y a ver, es una realidad. El afuera sigue siendo gordofóbico, siguen pasando un montón de cosas, la violencia hacia las corporalidades como la mía siguen existiendo, pero por lo menos hoy puedo saber que en realidad no soy yo el problema, sino que el problema está afuera y que no tengo que ser yo la que cambia para que eso deje de pasarme, sino que eso tiene que dejar de pasarme porque yo soy una persona que merece respeto, que tengo el suficiente valor como persona para ser respetada, amada y poder disfrutar de mi vida como es hoy. O sea, es el darme cuenta de eso, ¿no? De que yo no tenía que encajar para lo que ellos quisieran, sino que ellos tienen que dejar de hacer todas esas cosas malas que hacen, ¿no? Cuando digo ellos es el afuera, es las personas, a veces es la familia, a veces son los trabajos, son las universidades, los colegios, es todo ese afuera que todo el tiempo nos empuja a hacer lo que no queremos ser, en vez de decir, ok, vos sos esto, y podemos trabajar un montón de cosas desde ahí y festejar esas diferencias. Pero bueno, es un proceso súper difícil y que a mí, imagínate, tengo 32 años, me llevó muchísimo tiempo. Claro, y fíjate que ahorita mientras te escuchaba pensaba cómo es muy común que como lleguemos a esto es a través de escuchar historias de otros, ¿no? Que un poco ese es como el punto de este podcast, pero quiero preguntarte, esas personas que tú conociste, personas gordas que estaban haciendo cosas que tú querías hacer, ¿las conociste en redes sociales? Sí, para mí las redes sociales han sido un cambio de paradigma enorme, enorme, porque si bien en mi alrededor, a ver, yo crecí con una mamá gorda, entonces, o sea, era consciente de la existencia de personas gordas, porque también entiendo, obviamente, que uno depende mucho del entorno en el que se rodea, y hay gente que no tiene personas gordas alrededor y no entiende muy bien
qué es lo que se siente y cómo se sienten esas personas, porque no las tiene cercanas y no puede saberlo. Y si bien yo crecí rodeada de personas con otras corporalidades, la realidad es que el mensaje obviamente te termina atravesando de una forma u otra. Entonces, para mí las redes sociales han sido realmente esclarecedoras en un montón de sentidos. Me acuerdo que una de las primeras que vi, te hablo casi 10 años atrás, fue Tess Holiday, eh, que es una modelo de talles grandes, estadounidense, que realmente para mí verla a ella fue un antes y un después. O sea, verla, para mí es algo como muy difícil de explicar, porque percibirla hermosa, ¿no? Es decir, como uno siempre encuentra la belleza como en esas modelos estándares que ve en todas las revistas, en un montón de lados, y verla a ella y decir como, pero esta mujer también es hermosa. O sea, ¿y por qué puedo ver eso en ella y me cuesta tanto verlo en mí, que tengo un cuerpo similar, que tengo una vida similar? ¿Por qué no puedo ver eso? Entonces, para mí fue ese como el primer shock, ¿no? El primer golpe de decir, ¿qué pasa acá? Hay algo más raro que necesito entender qué pasa. Entonces, para mí fue ella y después, eh, a partir de eso, empezar a contar mi propia historia hizo que se me acerque un montón de otras personas y que eso también me lleve a encontrarme con gente que estaba un poco más cercana, porque sí, me encantaba lo que hacía Tess, pero obviamente estaba muy lejos y era prácticamente imposible poder acceder a ella, ¿no? A hablar tal vez en primera persona y agarrarle y decirle, uy, hermana, a mí me pasa tal cosa, ¿qué te pasa a vos? Era como medio imposible, que sí se pudo dar acá cuando me empecé a juntar o a escuchar o a leer a otras personas con historias parecidas, pero gracias a que yo dije, ok, esto que me está pasando no puede ser que me esté pasando a mí sola, a alguien más le tiene que pasar. Entonces, al haber compartido eso a través de redes sociales, fue que me empecé a encontrar con un montón de otras personas. Y me pasa mucho eso, ¿no? Hoy tengo muchísimos seguidores en Instagram y mucha gente me dice, ay, no, sos mi referente, pero nunca busqué eso. O sea, lo que sí buscaba era charlar con alguien que pudiera entender qué me pasaba y me parece que poder mantenerme en ese lugar es seguir abriendo esa puerta, ¿no? Para que muchas otras personas que incluso dentro de esa comunidad que yo logré generar se puedan encontrar también entre ellas y generar estos espacios que son realmente necesarios, ¿no? Esos espacios seguros donde podemos charlar las cosas que profundamente nos pasan, pero sobre todo con alguien que realmente nos entienda. Creo que eso, ¿no? Es lo puntual. Y para mí las redes sociales, más allá de un montón de cosas negativas que por supuesto tienen como todos los espacios, me parece que las redes sociales lo que tuvieron es eso, ¿no? Es la democratización de otras voces que en otros lugares no podíamos encontrar o no podíamos tener y que en este espacio pudimos hacerlo, pudimos hacer nuestro lugar y generar esto que era tan necesario. Sí, creo que como que últimamente escucho mucha queja como del activismo en redes sociales, ¿no? Como es que las redes sociales no son el mundo real y entonces hay que hacer activismo afuera y tal. Y aunque creo que es muy necesario y ahora platicaremos más de eso porque tú haces activismo también fuera de las redes, creo que no podemos perder de vista lo importantes que son las redes también, ¿no? Yo pienso en gente con la que me he topado en este camino, chicas de 16 años que viven en casa de sus papás y que, o en casa de sus abuelos y que no tienen acceso a nada de activismo y que se encuentran algo en redes y les cambia la vida, ¿no? Y cómo eh, las redes no son todo, pero las redes también pueden significarlo muchísimo para alguien. Y es lo que escucho como constantemente en las entrevistas de No Necesitas Adelgazar, como, empecé el activismo porque conocí a alguien en redes o porque vi a alguien en redes, ¿no? Que escucho que como que es tu caso. Y justo sí, ahora eres de las que más seguidores tiene en el tema de activismo gordo, eres una cuenta verificada, o sea, eres una celebridad del activismo. Y me gusta mucho saber que has hecho mucho con eso y quiero que nos platiques un poquito porque además yo sé muy poco de esto, de todo el movimiento en Argentina de la ley de talles y qué estás haciendo ahí, cómo llegaste, platícanos un poco. Bueno, retomo un poco lo que decías, lo que mencionabas con respecto al activismo antes, porque me parece súper importante esto que vos mencionás. Yo considero que todo activismo es importante porque todo activismo cumple un rol. Mm, son como, hay algo que yo aprendí que justo tiene que ver también con el tema de la ley de talles. Cuando yo empecé con el activismo,
sin saber que estaba haciendo activismo, de alguna forma. Me encontré con una ONG acá en Argentina que se llama Anybody Argentina, que no solamente está acá, sino que también está en varios países y tratan estos temas que tienen que ver con el positivismo corporal y con las cuestiones con respecto a cómo nos sentimos con nuestro cuerpo. Me ¿Cómo se enseñaron llama? ¿Me repites el nombre? Anybody. Ok, Anybody. Ok. Sí, no tiene traducción, así que Sí. acá en Latinoamérica también se llama igual. Eh, y hay algo que a mí me enseñó muchísimo, ¿no? Que tiene que ver como encontrar a las personas en el camino, en la parte del camino en el que están, ¿no? Todas las personas vamos recorriendo un camino que va trazando nuestra vida, pero no todas lo hacemos de la misma forma, a la misma velocidad. Hay gente que va un poco más recto, hay gente que va de curva en contracurva, y necesitamos encontrar a las personas en la parte del camino en el que están. Hay gente que está más adelante, hay gente que está más atrás. Entonces, para mí, el activismo es como pasa un poco con las cosas, ¿no? Me parece que siempre tenemos que empezar a hablar en realidad un poco más en plural, como los activismos, porque no existe una sola forma de hacerlo, y siento que todos de alguna forma son complementarios. Entonces, me parece que el activismo en redes es maravilloso, no es suficiente, pero si es lo que podemos hacer, está perfecto y vale porque vamos a llegar a un montón de gente que solamente tal vez está en ese lugar o solamente es lo que puede escuchar. El activismo en la calle es maravilloso, pero tampoco es suficiente, porque si solamente lo hacemos cuando salimos a la calle o en las marchas, bueno, toda la gente que no está al tanto de las marchas o no se entera de las marchas o está en contra incluso de las marchas y no entiende qué pasa, no nos va a escuchar. Entonces, el activismo más académico, lo mismo, es completamente necesario, pero tampoco es suficiente, porque hay un montón de gente que no tiene el acceso a los recursos para algo más académico. Pero a la vez, ese activismo más académico tiene otras posibilidades de abrir otras puertas, abrir otras conversaciones, abrir otras cosas. Entonces, para mí, a veces esta cuestión, ¿no? De que entiendo las críticas, pero entiendo que también tiene que ver con eso, ¿no? Yo siento que no todos son, o sea, son complementarios en sí mismos, ¿no? Todos los activismos distintos son complementarios. Hay gente que se mantendrá, por así decirlo, acá hablamos, ¿no? De tibieza, de la gente esa que como, bueno, pero que no sale así como muy aguerrida, pero siento que ese activismo tibio, de alguna forma, también capta a un montón de gente que cuando uno le va más aguerrido, no le, no le resulta tan cómodo. Entonces me parece que es eso, no son como distintos estadios que a cada persona le va tocando en cada etapa de su vida y le va llegando distinto. Entonces me parece que son todos complementarios y eso para mí es súper importante. Eso. No creo desestimar ninguno de los activismos, sino que creo que son diferentes y complementarios, y eso me parece súper maravilloso. Y con respecto a la ley de talles, retomando esto, yo cuando llegué a la ley de talles ya había gente trabajando en la ley de talles. Lamentablemente acá en Argentina es algo que se está hablando hace por lo menos 25 años, porque es una temática recurrente, porque las estadísticas incluso que se han generado desde la sociedad civil, desde las ONGs y los activistas que trabajamos, que somos los más comprometidos en el tema, mencionan que 7 de cada 10 personas en Argentina informan tener problemas al encontrar ropa de su talle, independientemente del talle que usan, de la edad que tengan o del tamaño de su corporalidad y de su género. O sea, es una cuestión general. Acá es muy loco, ¿no? Con cualquier persona que hables en Argentina sobre este tema, tiene una anécdota para contarte. No importa cómo se vea, no importa la edad que tenga, no importa el género que tenga, al menos una anécdota de una mala experiencia con respecto al talle de las prendas tiene para contar. Entonces, eso te habla y te da la pauta de que el problema no son las corporalidades, el problema es que estábamos parados frente a una industria que no conoce a sus consumidores. Es una industria que mañana alguien se pone una marca de ropa y dice, bueno, entonces a mí me parece que el talle 1 va a medir 10 centímetros y el talle 2 va a medir 15 centímetros, porque le pareció. Entonces, bueno, si consigue gente que tenga esas medidas, le venderá y si no, tendría que modificarlo, pero es como, si consigue alguien que le vende, listo, ya está, quedó así y así será su tabla de talles para siempre. Entonces, eso lo que termina pasando es que cada persona en su placar tenga una prenda con la misma medida, pero que tienen 4 etiquetas distintas. Entonces, es como, nunca sabemos qué talla usamos porque no lo sabemos. No hay una lógica que siga esto. Entonces, lo primero que se viene a plantear
aparte de eso, es que cuando había otras presentaciones anteriores con respecto a la ley de talles, lo que pasaba era que no se ponían de acuerdo. Entonces, cada marca, aparte de hacer lo que quiere, lo que pasaba también con la ley de talles era que acá, cada provincia, o sea, cada estado, hacía lo que quería también con su ley de talles. Y lo que terminó pasando era que en un momento teníamos 14 leyes de talles en toda la Argentina, que ni siquiera eran un copiar y pegar de la misma ley, sino que cada una le iban adaptando. Entonces, lo que terminó pasando era que en toda la Argentina, si yo quería ponerme una marca que estuviera en dos lugares distintos, tenía que cumplir con dos leyes de talles distintos. No iba a existir que nadie cumpla con eso, ni que realmente le importe qué decía esa ley, porque era un imposible. Entonces, aparte, otra cosa que la descubrimos es eso, ¿no? Lo primero que teníamos que lograr era que sea una ley nacional, que en todo el territorio estuviera la misma ley. Eso nos pusimos de acuerdo por suerte fácil, que fuera una única ley para todo el mundo. Y lo segundo que pedimos era realizar un estudio antropométrico, es decir, que como un censo poblacional que se hace, ¿no? Donde va una persona y te pregunta, bueno, ¿cómo vivís? ¿Con cuántas personas vivís? ¿De qué trabajas? En este caso se haga un escaneo corporal. Entonces es una máquina muy graciosa en la cual vos te parás, te tenés que quedar muy quieto y en menos de 30 segundos te toman más de 180 medidas. Es una locura. Y con esa información, se va a realizar una tabla de talles en la cual las marcas que produzcan en Argentina o incluso que importen ropa y que la vendan en Argentina van a tener que adecuarse. O sea, vamos a saber finalmente por primera vez en nuestros 200 años de historia cómo son los cuerpos que habitan en nuestro país, que es algo que nos parece súper importante, pero que no lo sabíamos y que nunca lo habíamos puesto en práctica y me parece hermoso esto mencionarlo, que mucha de esta información nosotros la sacamos de empresas que lo han hecho en México o que lo han hecho en Estados Unidos, porque no entendíamos acá, algo que se habla mucho, no es como, bueno, yo viajé a otro país y en otro país no tuve problemas para encontrar talle, aunque sabemos después investigando un montón que no es tan así, pero a simple vista, siempre acá está esa conversación, ¿no? De qué pasa en otros países, que no, a simple vista no hay tanta problemática, ¿qué pasa acá? Y nos damos cuenta de eso, de que muchas de las marcas que sí respetan y tienen una linda tabla de talles en otros países son marcas que sí hicieron el estudio antropométrico. En México, si mal no me equivoco, fue Walmart quien lo hizo, este estudio antropométrico, para generar su propia tabla de talles. Y para nosotros fue como, esto es información buenísima y que lo puede hacer un instrumento del Estado, un ente del Estado, para que esa información quede validada y se pueda utilizar para un montón de cosas, me parece que es algo súper importante, ¿no? Que no quede a manos de un privado y que sea información que quede solamente para unos pocos, sino que esto sea información que tenga el Estado y que lo pueda compartir con absolutamente cualquier persona que quiera comercializar indumentaria acá en Argentina. Entonces ese es el pedido máximo, digamos, la columna vertebral que tiene la ley de talles, que se empiece a fabricar indumentaria a partir de esa tabla. Nosotros desde los activismos también pedíamos que haya un mínimo de talles, pero lamentablemente no pudimos negociarlo. Eso, lamentablemente desde la industria no querían aflojar con que los obliguemos a tener una diversidad de talles, pero confiamos en que una vez que puedan conocer los resultados del estudio antropométrico y vean la realidad de las corporalidades en Argentina, por lo menos se den cuenta que vendiendo un talle 34 no están pudiendo vestir a todas las personas, ¿no? Que sí, hay gente que lo usa, pero hay un montón de gente que no lo usa y que necesita ropa que se adapte a su cuerpo. Y eso es lo que estamos pidiendo con esta ley de talles, ¿no? Que dejen de exigirnos que nos adaptemos a la ropa y que la ropa se empiece a adaptar a las personas que la van a usar. Claro, y me gusta, primero me gusta escuchar que sí, siempre hablo de que el activismo gordo lo que va a hacer es liberar a todas las personas, ¿no? Como si las personas más gordas son libres, es decir, tienen acceso a ropa de su talla, son respetadas en el consultorio médico. Todas las demás, o sea, nosotras que somos unas gordas un poco más pequeñas y las personas en cuerpo mediano y las personas en cuerpo delgado, todas van a tener acceso a eso, ¿no? O sea, si liberamos a las más gordas. Y entonces, escuchar que en la ley de talles, pues también, pues es un poco así, ¿no? O sea, va a ayudar a todas las personas. Sí me da tristeza escuchar que no se logró hasta ahora la ampliación de tallas, porque creo que, como dices,
A mí me sorprende muchísimo que digan que México es el país número 2 o número 1 o no sé qué número en entrecomillada obesidad y no sé qué, pero no hay tallas grandes. O sea, y entonces, ¿con qué se viste la gente o cómo hacen? Y pues sí, todos menos medio nos lo arreglamos. Mucha de la ropa que yo compro viene de Estados Unidos, nuestra cercanía ayuda, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Sabes Y que acá pasa igual con esto que vos mencionas, ¿no? Acá en Argentina también cada tanto agarran esta cosa de las estadísticas y te dicen, no, 6 de cada 10 argentinos son obesos, y se agarran así y se rasgan las vestiduras como, no, qué problemón. Pero cuando vos vas a reclamar derechos, o sea, no solamente la ley de talle, sino otras cuestiones, te tratan de minoría. Entonces es como, bueno, pongámonos de acuerdo. Si somos 6 de cada 10 es un 60%. 60% para mí es mayoría. Entonces, o sea, si para querer hacerme un tratamiento y para decirme que estoy enferma y para venderme cosas que me hagan cambiar mi cuerpo, soy una mayoría y es preocupante, entonces también respetarme esa mayoría cuando yo te voy a reclamar esos derechos. Porque si cuando yo reclamo derechos resulta que soy una minoría, entonces sí, nos lo ponemos de pienso acuerdo o no en nos los ponemos de asientos, ¿no? En claro. los asientos del transporte, como es que no nos vamos a adaptar a una minoría. Completamente, es como que cuando vos vas a exigir, bueno, ok, listo, somos mayoría, entonces empezás a adaptar a los cuerpos que vos me estás diciendo que existimos acá. No, 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 no podemos hacer eso. Pero creo que también un poco tiene que ver con esta creencia y algo que se discute mucho con la ley de talles y con todas estas cosas, ¿no? De que hay un montón de gente que te repite que no hacen talles más grandes para que la gente adelgace. Eso yo lo he escuchado un montón de gente que lo repite y es como, primero, o sea, 2023 y todavía los talles no están y la gente sigue igual de gorda. O sea, no funciona. Si no funciona hasta ahora, no, no va a funcionar más adelante. No existe, pero creo que es esta creencia, ¿no? Del cuerpo en tránsito, como que todo cuerpo gordo no es un cuerpo posible de existir, sino que es un cuerpo transitorio. Como que toda persona gorda está camino a ser una persona delgada en algún momento, entonces, ¿para qué adaptar las cosas para personas gordas si en algún momento, Van según a el dejar de evangelismo serlo. popular, van a dejar de serlo? Entonces, no Claro. adaptemos nada, porque total, no van a seguir existiendo estas personas, van a cambiar en algún momento. Y es como, no, es negar completamente la diversidad corporal, es negar que simplemente existen personas que son más grandes que otras, que lo van a hacer toda su vida y que necesitan también las mismas posibilidades de tener una vida plena como cualquier otro. Claro, y que además me parece muy chistoso esto que dices de es para que la gente adelgace. Alguna vez yo hablé del tema de tallas en México, no me acuerdo qué, algo en mi Instagram, y alguien me dijo como, no, es que no hacen tallas más grandes por el tema de salud, ¿no? Justo porque el IMC cabe hasta tal talla, ¿no? Y pienso lo fuerte que es. O sea, me hace pensar en el activismo que hace Laura Contrera, en particular en este momento que está trabajando tanto en el tema de despatologización de la gordura, que quiere decir, o sea, porque sé que es una palabra muy complicada, despatologización de la gordura quiere decir, queremos que dejen de decir que estamos enfermas, ¿no? Queremos que dejen de medicalizar o hacer como un asunto médico del tamaño de nuestro cuerpo, como se ha hecho con muchas otras identidades, como la identidad trans, la identidad gay, la identidad lesbiana, o sea, todas esas fueron patologizadas antes y la despatologización ayuda a la liberación. Y entonces Laura está trabajando como todo este tema en Argentina, justamente con instancias de gobierno y demás, porque pienso como incluso para las tallas es esa la excusa, ¿no? Como, no, es que es por salud es que no tenemos tallas. Y que yo siempre digo, pues no tiene nada que ver con la salud porque en los hospitales tampoco hay batas de tamaño para cuerpos gordos, ¿no? Bueno, no sé, me imagino que en la zona de cirugías bariátricas sí, porque ahí sí les interesa que estén las personas gordas, pero en otros espacios no les interesa y entonces, pues tampoco, si fuera por salud, pues todo estaría adaptado a nosotros, ¿no? Pero no hay camillas, por ejemplo, que soporten gente Cierto que peso. pesa más de 95 o 100 kilos. No hay. Yo tengo el caso muy cercano de mi mamá. Mi mamá es una persona que ya pasó los 60 años y como a todas las feminidades, todo el tema del riesgo de osteoporosis, la menopausia, todas esas cosas que se hablan, a ella la mandaron a hacer un estudio que tiene que ver con eso, ¿no? Con el estudio de los huesos que se llama de sintometría. Eso, según tengo entendido, el aparato es un poco parecido a lo que es como una tomografía o algo similar, Como un y no se lo tubo. pudieron hacer.
Claro, y no se lo pudieron hacer porque ella en ese momento pesaba más de 95 kilos y la cama no estaba preparada para poder hacérselo. Entonces, si ella tiene riesgo de osteoporosis, nos vamos a enterar cuando le pase algo grave. ¿Por qué? No tenemos forma de prevenirlo, porque no hay una posibilidad de estudios para ella. Y lo tragicómico de todo esto es que desde el lugar que le negaron la atención le dijeron que tenían que esto se solucionaba pidiendo en el zoológico, que le hagan el estudio en el zoológico. En serio. O Sí, sí sea, he escuchado de eso, sí he escuchado de eso. entonces, esa es la forma, ¿no? En la que nos tratan. O sea, obviamente que nos degradan completamente. Entonces, hay una cuestión de eso, ¿no? Y acá, por lo menos en provincia de Buenos Aires, se está empezando a implementar esta cuestión de tener camillas de tensión que puedan soportar kilos superiores para que las personas puedan ser atendidas cuando así lo requieren. Pero es eso, ¿no? Es esta cuestión de la doble moral, de que se nos exige la salud. Y a mí me pasan varias cosas con esto, ¿no? Porque entiendo que la salud es un derecho, pero no es una obligación. Y Ujú. hay una gran confusión en eso, ¿no? Porque todas las personas tendríamos que poder acceder a la salud de la misma forma, sin ser prejuzgadas, pero no sucede así, porque las personas gordas, cuando vamos a un médico, lo único que nos llevamos es una dieta, y las personas delgadas probablemente se lleven un montón de pedidos de estudios y de cosas, y de ser tomadas más en cuenta. Las personas delgadas son mucho más tenidas en cuenta en un consultorio, son muchísimo más tenidas en cuenta las revisan y les mandan estudios y cosas. Y las personas gordas lo único que nos llevamos de un consultorio es una interconsulta con un nutricionista. Y que volvamos Sí. cuando pesemos 30 kilos menos. Y es como, bueno, pero en 30 kilos tal vez ya me pasaron un millón de cosas que no interpretaste porque le echaste la culpa a mi gordura. Y es como, puede ser que mi gordura sea parte del problema, pero también puede ser que no. Entonces, tomar solo a la gordura como el gran mal que genera todo lo que me pasa, es realmente no estar teniéndome en cuenta como el ser humano integral que soy, que también me pueden pasar cosas más allá de la gordura. Claro, sí, al final, o sea, me parece absurdo este tema de los estudios porque sí, o sea, como dices, sí hay preocupación por la salud, pero entonces no hay estudios para las personas gordas y entonces, bueno, hubo todo un tema de que las jeringas para el COVID, para las vacunas de COVID tenían que ser más grandes para las personas gordas, pero yo no sé si tú sabías eso, yo me enteré por activistas y después cuando me puse un refuerzo en la página donde me registré, me preguntaron mi peso para definir el tamaño de la jeringa, pero pues no, o sea, no sé qué tan efectiva sea la vacuna para una persona muy gorda que no sabe esto. O sea, pasan muchas cosas de este tipo que nos vuelven a confirmar y confirmar y confirmar que nada de esto se trata sobre salud, nada de esto se trata sobre la salud de las personas gordas, solo se trata sobre el control y sobre las ganas de, pues no sé, de la uniformidad de la población o no tengo idea, o sea, o más bien sí, de lo que se trata es del odio a las personas gordas, de no quiero verte, no quiero que estés aquí. Y entonces también por eso es que no se adaptan los espacios, porque si no cabes, no vengas, no estés aquí, ¿no? No quiero verte aquí, si no cabes en estas sillas que tienen descansabrazos, pues no vengas a este restaurante, no está hecho para ti y ya, ¿no? Y que está bien visto, además, todavía, ¿no? Está bien visto. Justo hoy en la mañana me mandaba una chica una imagen que siempre me llegan estas cosas y que, a ver, no, creo que nunca lo he dicho en Instagram o tal vez alguna vez, pero quiero dejarlo en esta entrevista. Mandarnos cosas gordofóbicas a las activistas gordas también nos hiere. O sea, Por sí está favor, bien no que lo nos hagan. manden, sí, está bien que nos manden de pronto una noticia o tal, pero híjole, mis mensajes están llenos de cosas gordofóbicas porque todo el mundo me las manda, viste esto, viste esto, viste esto. No, no quiero estarlo viendo. O me mandan cuando alguien toma un clip del podcast para hablar mal de mí. No quiero verlo. O sea, gracias, no me interesa. Pero bueno, alguien me mandó un tweet de alguien más que decía, no contrates a gente, usaba la palabra obesa, yo voy a usar la palabra gorda, ¿no? No contrates gente gorda porque si una persona gorda no puede cuidar de lo principal que es su salud, ¿cómo va a atender el trabajo, cómo va a atender el negocio, ¿no? Entonces volvemos a ver como todas estas narrativas que de verdad no es sobre salud. Una persona gorda, pensando que si estuviera enferma, no puede atender su salud si no tiene trabajo, ¿no? O sea, no se trata sobre salud este tema y
Y que la salud también es integral, ¿no? Claro, Porque mucha gente habla sobre salud, pero rebaja a la salud solamente a cuestiones físicas. Entonces, eso también es no entender de qué se está hablando, porque la salud, incluso, o sea, si vamos bien a los lugares bien hegemónicos, según la Organización Mundial de la salud es un estadio entero, que no es único, que no es lineal, por así decirlo, ¿no? Entonces, la salud no solamente física, la salud es mental, la salud es ambiental, la ujú, salud tiene que también proveerse, si yo tener un lugar donde vivir que sea apto para yo tener una vida plena, tener un trabajo que me permita desarrollar mis actividades, tener un montón, tener vida social, ¿no? Poder sí. relacionarme con otras personas, tener esparcimientos. Eso también es salud, ¿no? Porque no sirve de nada que mi colesterol dé los números que tiene que dar, pero si después me estreso todo el tiempo en el trabajo en el que estoy, no me pagan acorde y no llego a fin de mes para poder ni siquiera comer de alguna forma. Entonces, me parece que también es eso, no es ese reduccionismo absurdo, el querer decir que lo único que importa es, bueno, cuáles son los números en sangre, y reducir básicamente mi vida y mi respeto a eso, ¿no? Es como, a veces, y siento también pasa mucho, y esto lo tomo también como un mea culpa que tenemos que hacer muchos las activistas, porque creo que la primera respuesta que damos es como, bueno, pero yo soy una gorda sana, ¿eh? Yo soy una gorda re sana, yo hago ejercicio, yo como bien, yo tengo mis vitaminas, y es como, ¿y qué pasaría si yo en este momento no estoy sana? ¿Qué pasaría si ahora mi nivel de colesterol es alto? ¿Qué pasaría si yo en este momento tengo diabetes? No es tipo, ¿qué? Listo. Entonces ahí sí me merezco toda la violencia, mi palabra deja de ser válida, entonces que ojalá nunca nadie más me contrate para un trabajo. No, tengo que seguir siendo una persona que tiene que ser respetada y que se merece absolutamente todas las cosas. No existe tal cosa, porque para mí sí es importante mencionarlo, ¿no? Si no, salutismo. Esta cosa de Sí. decir la salud primero y después el decir todo bien con lo que dicen y los cuerpos y bla, pero la salud primero. Y si no tengo salud, entonces no tengo derechos, entonces no puedo seguir mi vida. Y esto a mí me tocó muy de cerca, sobre todo no escuchando a otros activistas de otras ramas, ¿no? Uno de mis mejores amigos es una persona que vive con VIH y es eso. O sea, para la sociedad, una persona que vive con VIH no es una persona saludable, no es una persona que tiene salud. Y sin embargo, hay un montón de estudios y de personas, ¿no? Que te demuestran que hoy con VIH, con la medicación adecuada, los tratamientos adecuados, se puede tener una vida completamente plena. Igual que con Entonces, diabetes, igual que con cualquier otra condición. exactamente, entonces para mí esto también, ¿no? Aprender de otros activismos y aprender a escuchar otras historias es darte cuenta de eso, ¿no? De que realmente esta cuestión de, bueno, la salud hegemónica primero, esta cuestión de, bueno, pertenecer como a determinado lugar. No, 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 es la vida, ¿no? La vida que uno puede tener en el momento, de la forma en la que tiene, que una vez más, la salud es un derecho, pero no es una obligación y que no le debemos a nadie nuestro estado saludable, más Sí. solo a nosotros mismos y lo resolveremos privadamente con nuestro médico en el tiempo y en la forma en la que mejor consideremos. Pero esta cosa, ¿no? De parece que nos merecemos más o menos respeto de acuerdo a nuestra salud, es salutismo y también es una forma de avalar violencia. Sí, sí, creo que justo me gusta mucho la definición de la OMS de salud, porque digo, la Organización Mundial de la Salud se contradice porque por un lado, pues también habla de esta entrecomillada obesidad y demás, pero por otro lado dice que la salud es un completo bienestar, completo 100% bienestar físico, mental y social. Y a mí me parece muy interesante como esta definición, porque cuando alguna vez yo la compartí en mis redes sociales, pregunté si alguien se consideraba entonces saludable y todo el mundo contestó que no, porque todo el mundo tiene algo que no está bien, ya sea en la parte mental, ya sea en la parte social o en la parte física, algo, lo que sea. ¿No? Lo que sea. O sea, por ejemplo, yo tiendo a tener la piel más seca, ¿no? Entonces tengo que estarme poniendo crema todo el tiempo. Eso ya no es completo bienestar, no estoy al 100%, ¿no? Y entonces, pues nadie está al 100% en nada y entonces estar apuntando dedos de a ver quién es más saludable que otros, como dices, es otro sistema de violencia que es el salutismo.
Y además quiero hablar de algo como muy importante, que es este tema de prevenir enfermedades, ¿no? Y que recordarnos que prevenir tampoco es evitar y que entonces creer que está en tu control 100% eh, evitar, no, no es posible. O sea, no vas a poder evitar tener enfermedades. Muchas veces llegan a mi consultorio y me dicen, es que mis 4 abuelos tienen diabetes, mis 2 papás tienen diabetes y yo no quiero tenerlo. Y un poco lo que les digo es, no hay mucho que puedas hacer, probablemente lo vas a tener, ¿no? Así como, pues si tu mamá tiene el cabello blanco a los 35, pues a lo mejor tú lo vas a tener. Quién sabe, pero hay poco que puedas hacer tú para alterar eso porque está en tu carga genética. Y entonces que el argumento sea, es que ahorita no estás enferma, pero algún día lo vas a estar y entonces tienes que adelgazar. Y creo que cuando entendemos esta descripción de salud de completo bienestar físico, mental y social, la parte mental, o sea, se abandona por completo cuando estamos en estos procesos de pérdida de peso y intentar adaptarnos a esta sociedad y en ningún peso, ¿no? Que creo que es algo muy importante de decir. En ningún peso funciona, peses 800 kilos o peses 10. En ningún peso funciona la pérdida de peso, en ningún peso es la forma adecuada de atender una condición. Eh, y creo que es entender eso como mereces atención de calidad, estés enferma y súper gorda o estés enferma y poco gorda, o sea, mereces atención de calidad, mereces un empleo, mereces caber en las sillas de todos los espacios y que haya adaptaciones para ti, ¿no? Que creo que eso es algo como, sé que las activistas gordas es lo que están intentando hacer en la ley de talles también, ¿no? Que su apuesta era, bueno, tengamos tallas hasta la 10 XL, ¿no? Que sé que no es algo que en este momento como se va a lograr tal vez, pero que sé que esa era un poco su apuesta, como no importa en qué talla estás ni tampoco qué tan saludable eres, ¿no? Es que es eso, ¿no? Es absurdo a la vez, ¿no? Tener que estar pidiendo derechos básicos, ¿no? Sí. Derechos simples, el derecho a la vestimenta, incluso acá en Argentina está en la Constitución Nacional el derecho a la vestimenta, ¿no? Como el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, es un derecho constitucional, es un derecho básico, humano, ¿no? El poder acceder a la ropa, a vestirnos. Entonces, me parece que a veces, por momentos, siento que es absurdo tener que estar pidiendo esto. Y muchas veces me río, ¿no? Me río y lo uso ya como chiste. Es como, bueno, perfecto. Tanto, tipo, tanto miedo tienen o tan poco quieren hacernos ropa. Vas a ver cuando empecemos a salir todos los gordos en bolas a la calle, vas a ver cómo vamos a salir corriendo a querer meternos ropa porque en realidad tu problema es el desagrado que te generamos a la vista. No era ni la salud, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Vas a ver como cuando todos los gordos empecemos a salir en bolas a la calle porque no tenemos que ponernos, vas a ver cómo van a correr todos a hacer ropa. Entonces, o sea, es chiste, pero no es chiste, porque es así, es lo que pasa, es lo que sucede con esta gente, pero a veces hay que exagerarlo de esa forma para que realmente se hagan cargo de lo que realmente piensan. Y para mí es lo más difícil, ¿no? De luchar contra todo esto, la hipocresía, el defender esas ideas nefastas o escudándose detrás de la salud, detrás de, bueno, pero no es bueno, de lo bueno, de lo que debería ser, de lo mejor, en pos de lo mejor, en pos de que somos una minoría, cuando en realidad para mí la discusión honestamente sería mucho más fácil si me dijeran, no, la verdad es que no quiero ver gordos, no quiero nada de tener que ver con odio a los gordos. Yo creo que serían por lo menos un poco más honesta en la discusión y sería un poco más fácil. Pero creo que también se torna más difícil porque ni siquiera son capaces de aceptar la verdadera razón del por qué hacen las cosas que hacen. Entonces, es re difícil luchar también, ¿no? Contra esa doble moral y esa hipocresía que no terminan siquiera de aceptar lo que realmente les pasa con nuestras corporalidades y llevar adelante todo eso es muy difícil y sobre todo tal vez retomando un poco lo que hablábamos de los distintos activismos, quienes tenemos la posibilidad de estar tal vez un poco más comprometidas con el ámbito de poder conseguir otro tipo de políticas públicas y eso, para nosotros es súper importante que se hablen estas cosas y que no solamente no quede en esta cuestión de la dialéctica, ¿no? De hablar de estas cosas y de tener espacios como estos para hablar, para que llegue a más gente, sino que también todas estas cosas que pensamos puedan tener una solución real
en la vida de las personas. Y para nosotros es súper importante esto que vos mencionabas, ¿no? No solamente tener la posibilidad de la ley de talles que permita a todas las personas, independientemente del cuerpo que tengan, acceder a la ropa que quieren usar, de la forma en la que quieren vestirse, en cualquier lado, sino también, como vos mencionabas, ¿no? Trabajar junto a Laura Contreras y el Ministerio de Salud de la Nación acá en Argentina para despatologizar la gordura, para tener un trato digno en los ambientes médicos, ¿no? Para ser tomados en cuenta más allá de nuestra corporalidad, trabajar en la educación sexual integral en las escuelas, en los espacios de educación, ¿no? Para hablar de diversidad corporal, para entender que no hay cuerpos que son mejores que otros desde que son bien chicos, los chicos, para poder entender un poco más sobre cómo somos realmente, que no somos como los medios nos representan y como nos dicen que deberíamos ser, sino que somos mucho más que eso, pero es un trabajo muy difícil, porque estamos queriendo cambiar una sociedad entera, ¿no? Una cuestión que es estructural y que es sistemática y que viene desde hace muchos años. Y me parece excelente esto que vos mencionás con respecto a la Organización Mundial de la Salud, de cómo va patologizando distintas cosas que en realidad le tienen más miedo que conocimiento, ¿no? Y es muy loco como cuando lo empezás a investigar te das cuenta que en el 90 sacaron la homosexualidad y en el 96 pusieron a la obesidad. O sea, no esperaron ni 6 años para agarrársela con alguien. Es como, no, no tuvieron ni tiempo. Y algo que a mí me pasó, a mí me quedó muy marcado y que me parece una analogía tremenda, pero a la vez muy clara, es como hoy en día, algo que lo dijo Priscila, la fashionista, que como hoy en día todos estamos completamente en contra de los campos de conversión de personas homosexuales, ¿no? Esta cuestión de, ay, te voy a ser heterosexual porque es lo que tenés que ser, porque la homosexualidad es desviarse, entonces te voy a convertir, y todo lo que sucede, ¿no? En estos campos espantosos, que son ilegales, recordemos que son ilegales, es lo que sucede muchísimo en las consultas médicas con las personas gordas, ¿no? Es lo que sucede mucho en un montón de centros donde juntan a un montón de personas gordas y les hacen decir que ellos tienen adicción a la comida y hablan de sí mismos como si fueran basura y que no tienen vida y que todo en su vida es malo por su gordura. Son lo mismo, usan las mismas tácticas, usan las mismas palabras, usan la misma forma y todo lo que estamos sometidos las personas gordas son estos campos de conversión. Entonces, es importantísimo hacer esta comparación, aunque suene muy fuerte, para que se den cuenta de la violencia avalada que hay sobre las personas gordas, porque no se nota, ¿no? Porque hay un montón de gente que va o que manda a sus familias a ese tipo de lugares diciéndole no, porque esto es para mejor. Y no hay nada mejor en hacerme creer que básicamente soy una bolsa de basura que se merece un montón de violencia y todo me lo merezco porque me lo autoinfligí. No existe nada mejor en esa idea. Entonces, me parece que es súper importante, ¿no? El hacer estas comparaciones fuertes, pero que son realmente certeras en este nivel de violencia. Sí, justo eso lo platiqué también un poco con César Doroteo. Él estuvo en la primera temporada y justo le platicaba porque yo fui a campamentos de pérdida de peso, ¿no? Y yo he visto documentales o películas o como narraciones sobre los centros de conversión para la comunidad LGBT que, aunque, por ejemplo, en la Ciudad de México, como dices, son ilegales y en muchos lados son ilegales, sigue ocurriendo todos los días, yo creo, ¿no? En consultorios, sobre todo terapéuticos y demás. Em, y pues era tal cual como, pues muy parecido, ¿no? O sea, cómo instaurar en tu cabeza la mentalidad de ya no quiero ser gorda y cómo, pues, sobre todo porque cuando, pues, ya la medicina se dio por vencida con los cuerpos gordos, porque, pues sí, los TCA solo van en aumento y los cuerpos gordos también. No hay un solo país en el mundo jamás que haya logrado reducir su cantidad de personas gordas. Entonces lo tiran todo a la psicología, ¿no? Para ver qué logra hacer, ¿no? Y entonces era todo este tema de mentalizarte y no sé qué, y toda la violencia que se legitimiza se legitima en espacios como esos,
entender que sí es lo mismo y entender que además mis videos siempre se llenan de comentarios de gente diciendo ya dejen de hablar de eso y dejen de hacerse sentir mejor en sus cuerpos y dejen de ser, sobre todo hablan mucho como también desde este lado muy capitalista y productivista de estás echando flojera y no quieres mejorarte y tal, ¿no? Entonces, como aprender que también la autocompasión y el descanso y el estar en el cuerpo que te tocó es súper valiente y como muy em, revolucionario y también toma mucho esfuerzo. Entender que no intentar cambiarte también es sí, tiene muchísimo valor, ¿no? También. Em, y desde este lugar, de nuevo, de mucha autocompasión y respeto a nosotros mismos. Em, Brenda, quiero hacerte la pregunta obligada de este podcast, que es que, además de que no necesitas adelgazar, ¿qué otra cosa te hubiera gustado escuchar antes que te hubiera ayudado a sanar la relación con tu cuerpo? Uy, qué pregunta difícil. Creo que no necesitas cambiar quién sos para poder ser feliz. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Siempre fui una persona muy abierta, muy dada, siempre defendí de alguna forma, mi mamá siempre me decía que tendría que haber sido abogada porque era defensora de las causas injustas desde siempre, pero siempre esa fue una persona muy histrónica, muy abierta, muy llamativa, por así decirlo, y siempre recibía desde la afuera como que esta cuestión de tener que apagarme, de alguna forma, ¿no? El que tenía que reducirme, cada vez tenía que ser menos, y es como es ese mensaje, ¿no? Siempre uno tiene que reducirse a sí mismo para no incomodar, para no molestar, para no dañar a los demás de alguna forma, como si eso, si ser quien uno es dañar realmente a alguien. Entonces creo que para mí, y creo que el mensaje es ese, no necesitas achicarte en todos los sentidos para complacer a los demás. Porque justamente hoy me encuentro, ¿no?, con eso, ¿no? Con que justo esta cuestión de defender las cosas que considero injustas son las que me llevaron a un montón de lados muy lejos. Esta cuestión de no quedarme sentada y de demostrar y de estar bien afuera me han llevado a un montón de lugares y me hacen disfrutar, ¿no? Y el poder expresar lo que tengo hacen que todas esas cosas no me pasen internamente como lo hicieron mucho tiempo y me terminan lastimando. Entonces, creo que es eso, no, no necesitas ser menos para encajar, porque al fin y al cabo, quienes realmente te quieren de verdad, te quieren como sos y no a pesar de. Y poder encontrar gente que realmente te quiere y te acompaña es lo más maravilloso que uno puede encontrar. Eh, y hay para mí algo también que siempre me queda muy grabado y que un poco tiene que ver con esa cuestión en que me decían, ¿no? Como así nadie te va a querer. Hay una frase que parece ser del positivismo corporal, pero que no lo es, que dicen como, si vos no te querés primero, ¿quién te va a querer? Y para mí no hay nada más equivocado que eso, ¿no? Y Ujú. creo que es súper importante entender que merecemos amor incluso en los estadios más oscuros y de más autodesprecio que tengamos, porque creo que las personas, y esto lo hablo muy en primera persona, yo hoy en día estoy viva gracias a que a mí me quiso gente, incluso cuando yo más me autodesprecié. Y gracias a esa gente que me quiso, yo hoy estoy acá. Entonces, no importa cuánto nos querramos o cuánto nos odiemos, merecemos de todos modos igual ser amados y merecemos ser del tamaño en el que somos y tener una vida plena más allá de cómo somos y de lo que hacemos. Entonces, eso me parece que es súper importante. Ay, me encanta. Hasta apunté este tema. Creo que tenemos que ahondar más en el tema de si no te quieres, nadie te va a querer. Qué cosa tan violenta, ¿no? De decirle a alguien y que justo yo también creo que encontrar mi lugar en el mundo y comunidades que me quieran por quien soy, te salva la vida, te quieras o no te quieras, ¿no? Te quieras tú Completamente. o no te quieras. Ujú. Completamente. O a veces veo esos mensajes que intentan, ¿no? También ser positivos, te dicen como, ay, bueno, conseguite un chico que no le importe tu panza. Y es como, no, no, yo quiero uno que le importe y que le guste y que quiera, ¿no? Estar conmigo y con mi panza. No que haga de cuenta que no existe, no que haga de cuenta que no le importa y O que que haga quiera un cambiar. esfuerzo, ¿no?
Totalmente. Entonces, me parece que eso es lo importante, ¿no? El decir, o sea, en esas cuestiones de merecer y de no merecer, me parece que es súper importante eso, ¿no? Al darnos cuenta de que ya somos hoy merecedores y que no tenemos que achicarnos y no tenemos que esperar absolutamente nada porque ya nos merecemos todo como estamos ahora y eso es lo que tenemos que entender para poder construir plenamente nuestras vidas. Obviamente eso nos frena todo lo que hay que cambiar por afuera, pero por lo menos nos posiciona en un lugar de entender que al final el problema no éramos nosotros. Sí, totalmente, totalmente. Me voy corta. Sé que cuando empezó esta entrevista, antes de empezar a grabar, yo te dije, puede durar 2 horas, pero bueno, también entiendo que nuestra gente necesita seguir con sus vidas y que hay mucho más contenido que pueden consumir. Y entonces, quiero que nos platiques dónde te puede seguir la gente, porque creo que tienen que seguir esta conversación. Además, sí hay gente que me sigue de Argentina y entonces a lo mejor quieren sumarse al activismo de la ley de talles, saber más o llevarla a sus propios países. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden seguir platicando contigo? Bueno, mis redes sociales, en realidad yo hablo en plural, pero la que más uso es Instagram, Twitter, por mi salud mental la cerré, siempre la salud mental primero. Ay, no, me convertí en el mal que no quiero ser, no, mentira, la salud mental, preocúpense, pero cuando puedan. Bueno, nada, me pueden encontrar con mi nombre, que es Brenda Mato, en Instagram principalmente es donde más genero contenido y después también pueden seguir las redes del grupo de activismo de que formo parte acá en Argentina, donde está Laura Contera, entre otras, que es el colectivo de Gordes Activistas de Argentina y nos pueden encontrar en Instagram como Gordes Activando, así que nada, en estas redes van a saber muchas de las cosas que hacemos en redes y fuera de redes también para sumarse, como los encuentros de activismo gordo que hacemos acá en Argentina, que están buenísimos para que puedan encontrarse personas que necesitan hablar con otras personas que le pasa lo mismo, pero no saben cómo expresarlo. Me encanta, de verdad, muchísimas gracias. Espero que haya gente que nos escuche y que tenga acceso a eso y que pueda empezar a hacer estas reuniones. Creo que eso es algo que en México tenemos que avanzar más y que ya existen algunos foros, pero que tenemos que hacer como más rincones donde haya espacios seguros para las personas gordas. Y te quiero agradecer por lo que haces, porque además mucho del activismo que hacen no se ve en redes y entonces es como un poco invisible, pero es muy importante y entonces quiero agradecerte eso. Muchas gracias por haber venido a esta entrevista, Brenda. ¿Hay algo más que quieras decir antes de que cerremos? No, simplemente gracias a vos por este espacio, que es sumamente importante tenerlo. Y nada, qué bueno que podamos conectar también sabiendo eso, ¿no? Sabiendo que si bien hay muchas de las cosas que nos atraviesan, más allá de la distancia, estamos sumando para que esto cambie y para que cada vez mejore y que ojalá que, bueno, quienes nos están escuchando, desde su lado, desde el lado que puedan, como puedan, de la forma en la que puedan, también se puedan sumar a esta causa para entender que la salida de todo esto que nos pasa no es individual, sino que colectiva, así que los invitamos a que desde su lugar también se puedan sumar. Qué chido, la salida no es individual, es colectiva. Muchas gracias, Brenda. Y a todos quienes nos escuchan, nos vemos la próxima semana en No Necesitas Adelgazar. Adiós. Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com/podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o Acuerpada MX en Instagram para continuar con la conversación. Nos vemos pronto.